Buenas tardes. Ahora sí, empezamos el capítulo nuevo. Todos están con mi pantalla, ¿es así? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos. Capítulo número 5. Aplicaciones de la derivada parcial. Bien. Vamos a ver la primera aplicación, ¿ya? Bueno, digo acá. Voy a poner como primer subtítulo plano tangente, ¿ya? Plano tangente, recta normal. O antes de esto, esperaremos un poquito. Bueno, nosotros sabemos que tenemos dos tipos de derivada. Bueno, sea le ponemos, ¿no? La que podemos graficar. Sea la función, ¿ya? Z igual a función de dos variables. Función de X y de Y, ¿ya? Tú sabes que puedes graficar a esta función en el espacio tridimensional. ¿Es correcto? Sí, ¿no ve? Aquí tienes tu eje X, el eje Y, el eje Z. ¿Y feo? X. Voy a copiarme este sistema de ejes rectangulares. ¿De lado? Bien. ¿Qué era la derivada como interpretación geométrica? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la derivada? A ver, háganme recuerdo. Geométricamente, ¿qué La es? pendiente. La La pendiente. pendiente de la recta tangente. Exactamente. Yo podría dibujar esta superficie, la voy a dibujar con color verde, digamos, que mi superficie sea de color verde. Ahí está. ¿Ya? Aquí tengo a mi superficie. Esta es Z igual a f de x, y. Vamos a estudiar el caso particular de la derivada parcial de f respecto de x. Sigue siendo, ¿no? La derivada parcial de f respecto de x sigue siendo la pendiente de la recta tangente a una curva. ¿Ya? Veremos quiénes están en línea tan tarde. Bien. Cuando derivamos respecto de x, ¿quién es constante? ¿Qué variable? F. Es, ¿no? Exactamente. Es constante la variable y. ¿Estamos de acuerdo? Digo aquí. Al derivar respecto a x, y es constante. ¿Estamos de acuerdo? Y igual a una constante. ¿Qué me da y igual a una constante? Y igual a una constante es un plano paralelo al plano xz, ¿no? Si esto es y sub 0, si esto es y sub 0, aquí hay un plano. ¿Con qué color? Con un color verde le voy a poner igual. Amarillo era que dibuja la superficie. No importa. Ya, un azul. Tienes aquí un plano paralelo al plano XZ, te dice. ¿Está bien? Lo voy a llevar aquí esto. Un plano paralelo al plano XZ. Ese plano está cortando a la superficie, justamente en Y sub 0. Llevaremos este puntito más hacia este lado, ¿no? Este es el plano Y igual a Y sub 0, ¿ya? Y igual a Y sub 0. ¿Está bien? Igual, voy a alargar un poquito el plano, un poquito que sea más alto. Y igual a Y sub 0. Vamos a alargar esto un poco más. ¿De qué lado es?
hacia abajo. Ahí. Ahí le ponemos. Bien. Y aquí tengo igual. Voy a alargar un poquito. Ya, pues no quiero alargar. Caramba. Ahora sí. Bien. Ya. Ahí tienes este planito. Ya. Voy a cortar esto. Ya. Esto también lo voy a reducir. Bien. Ahí. Bien. Ahí tienes este plano. Y igual a y sub 0. Se forma esta curva de intersección. A ver, le voy a poner con un color más grueso. Aquí está. Se forma esta curva de intersección. Ahí está. ¿Ya? ¿Y qué viene a ser la derivada? Igual, aquí hay una recta tangente, ¿no? Aquí tienes un punto en particular. Aquí lanzamos esta rectita y tienes una recta tangente a la curva. ¿Ya? Sigue siendo lo mismo. Voy a mover esto un poquito más hacia abajo para que me dé espacio, ¿ya? Para poder trabajar. Esta recta igual tiene su pendiente. ¿Estamos de acuerdo? La pendiente de esta recta viene a ser esto. Derivada de f respecto de x. ¿Me han entendido? Eso es. Lo mismo sucede cuando estoy derivando respecto de y, ¿no? Aquí tengo mi misma superficie, ¿ya? Al derivar, digo lo mismo, ¿no ve? Al derivar respecto de y, ¿quién viene a ser constante? X es constante. ¿Estamos de acuerdo? Un plano x igual a x sub 0. ¿Qué es x igual a x sub 0? Un plano paralelo al plano YZ. A ver, voy a dibujar con color amarillo esta vez o con color azul también. Vamos. Aquí tengo un plano paralelo al plano YZ. Ya, está bien. Al plano YZ. Este planito es x igual a x sub 0. Ese plano igual intersecta a la superficie, genera esta curvita, ¿no? Una curva de intersección que igual tiene un punto en particular al que vamos a trazar la recta tangente, ¿no? Esta recta tangente será de esta forma, ¿no? Esta es la recta tangente. ¿Cuál tiene su pendiente esta recta tangente? ¿Sale bien? La pendiente de esta recta tangente viene a ser la derivada parcial de f, pero respecto de y. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me han comprendido? Eso es, ¿no? Derivada de f, pero respecto de y. Sigue siendo la pendiente de la recta tangente, ¿no? Solamente que al derivar respecto de x, como y es constante, la recta tangente es paralela o está contenida dentro de un plano y igual a y sub 0, es decir, un plano paralelo al plano xz. Cuando derivamos respecto de y, la recta está contenida en un plano x igual a x sub 0, es decir, que es paralela al plano YZ. Luego vamos a ver derivada direccional, ¿no? Podemos especificar una dirección posteriormente, ¿no? ¿Puedes escribir la ecuación de esta recta? Claro que sí. Solamente que como y es constante esta vez, tendremos que escribir de esta manera. Está facilito, ¿no? Z menos Z sub 0 igual a la pendiente. ¿Te acuerdas, no ves? Aquí está esta rectita, por x menos x sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí tienes que intersectar porque este es un plano. Lo intersectas con el plano y igual a y sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo mismo. Esto sería z menos z sub 0, derivada parcial de f respecto de y, obviamente evaluada en el punto, ¿no? Por y menos y sub 0. Y x igual a x sub 0. ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Sí o no?
¿Puedes llegar a la forma general de la recta? Claro que sí. Vendría a ser la siguiente, ¿no? Si es que yo escribo en forma de vectores direccionales, esto sería x menos x sub 0. Su denominador vendría a ser 1, ¿no? 1. Y aquí tendríamos y menos y sub 0 de acá, dividido entre 0. Y estoy pasando a dividir esto, ¿no? Para darle la forma de la recta que yo conozco. Z menos Z sub 0, dividido entre la derivada parcial de f respecto de x. ¿Me están comprendiendo hasta aquí? ¿Sí o no? ¿O nada? Muchachos, o nada, o nada. Esta otra rectita, ¿cómo vendría a ser? Sería similar, ¿no? A ver, esto voy a mover un poquito más hacia la derecha. Ahí, ¿no? Tendríamos lo mismo. Tendríamos x menos x sub 0. Tú sabes que existe la división entre 0, bueno, como interpretación geométrica, en geometría, ¿no ve? La división entre 0 significa que esa recta está contenida en este plano, en x menos x sub 0. Como está 0 acá, significa que esta recta está contenida en y igual a y sub 0, ¿ya? Aquí tenemos de esto, muy bien. Aquí tenemos y menos y sub 0 dividido entre 1, porque le estoy dando la forma de la ecuación en su forma cartesiana, como la conozco, ¿no? Y aquí tienes derivada de f, pero respecto de y. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me han comprendido sí o no? Muchachos. Ya. Ahora, miren, con las dos rectas estamos en el mismo punto, ¿no? Con las dos rectas puedes hallar un vector perpendicular a las dos rectas, porque este es el mismo punto, ¿ya? Este. Voy a copiarme esto en la ventanita de lado, ¿ya? De al lado. Voy a pedirme otra paginita. Voy a aumentar el ordenador porque no veo nada. En 4 le ponemos. Eso. Esto aquí. Esto no se pierde. Un momento. Es la opción pasar de página. Voy a volverla a presentar. Ya. ¿Todos están con mi pantalla nuevamente? Muchachos. Sí. Ya. Paso a la página. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, lo que se ha formado es lo siguiente. ¿Dónde estás? No sé si copiar lo mismo. A ver, anterior. Voy a copiar esto mismo. Esta misma gráfica. ¿Ya? Y tenía hace un momento la otra recta. Esta es la otra recta, que pasa por el mismo punto. Es recta con color blanco, ¿ya? Aquí está. La que es paralela. Eje o al plano XZ. Listo. Para hallar, yo quiero hallar un plano tangente. El objetivo es hallar esto. Me van a ayudar. Aquí está. ¿Ya? Yo quiero hallar este plano. Un plano tangente a la superficie. ¿Sí? ¿No? Bien. Tú quieres hallar este plano tangente. Justamente en este puntito. En el mismo punto. En el punto P. Este es el punto P. El mismo punto P. ¿Ya?
Pero para ello necesito el vector normal del plano, ¿no ve? El vector normal del plano. Vamos, este vector normal. Lo bueno es que lo vas a poder hacer porque tienes estos vectores direccionales, ¿no? Aquí está, de esta recta y de esta otra. Su producto vectorial me va a dar un vector perpendicular, ¿no? En este caso, en el primer caso tienes el vector direccional, a ver, anterior. Tienes, es 1, 0, derivada parcial de f respecto de x. El otro es 0, 1, derivada parcial de f respecto de y. Entonces, veremos quién está en línea y lo admitimos. A ver, vamos. Ya. Listo. Entonces, el vector normal resultó ser este producto cruz. Y J, K, anterior. Me voy a copiar. Sé que estos son los vectores direccionales de la primera recta. Listo. 1, 0, derivada parcial de f respecto de x, ¿no? Y la otra viene a ser estos valores, ¿no? F de y, 0 y 1. Ahí. Listo. ¿Cuánto te da el vector normal del plano? Díganme. ¿Cuánto vendría a ser? Este vendría a ser el plano tangente, ¿no? Plano tangente. ¿Hasta aquí todo bien? Voy a tratar de mover esto de una manera más bonita, a ver si puede girar. Algo más bonito, que parezca perpendicular siempre. Esa tiene más pinta, ¿no? Plano normal. Bueno, ¿cuánto me sale la primera componente? Díganme. Menos derivada parcial de f respecto de x, ¿sí o no? Coma. La otra. Sí. Entonces, esto es 0 menos derivada parcial de f respecto de y me sale. Y la última me sale ¿cuánto? Entonces, 1. ¿Está bien? Inclusive puedo factorizar el signo, ¿no? Para que sea más interesante, más bonito. Derivada parcial, todo esto, derivada parcial de f respecto de x, ¿no? Coma, más derivada parcial de f respecto de y, ¿ya? Estoy haciendo esto para que vayamos a nuestro gradiente posteriormente. Listo. Entonces, ese es el vector normal del plano, ¿no? Del plano tangente. El vector normal será para una función z igual a f de x y esta. Aquí estamos, ¿no? Tú dices, si esta es una función z igual a f de x, z igual a f de x y y, pues haremos esto, f de x y y. Acá. F de x y y, su vector normal va a ser derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de f respecto de y, coma menos 1. ¿Me han entendido? Muchachos. Sí, ingeniero. Listo. Fácil, ¿no? Ya. Ahorita vamos a usar otra forma más directa con el vector gradiente. ¿Ya? Bien. Listo. No solamente existe esta superficie, ¿no? También otra que se denomina recta normal, ¿no? Aquí le voy a poner a esta rectita. Esta recta de acá se denomina recta normal.
Dices aquí, plano tangente. Estaba bien nomás el título anterior, ¿no? Le he puesto plano tangente primero. Bueno, no importa, aquí le ponemos plano tangente. El plano tangente. El plano tangente en P sub 0, le ponemos P sub 0, ¿ve? Será, ya sabemos, derivada parcial de F respecto, este es el vector direccional, ¿no ve? Por X menos X sub 0, más derivada parcial de F respecto de Y por Y menos Y sub 0, menos 1, pondremos nomás, ¿no? Para que se nos por Z menos Z sub 0 igual a 0. También existe la recta tangente. Recta tangente. No, la recta denominada normal. ¿Ya? La recta normal. ¿Cómo será la recta normal? La recta normal, aquí le ponemos plano tangente. Plano tangente. La recta normal vendrá a ser, ya sabes, ¿no? X menos X sub 0, ¿no? Y menos Y sub 0 igual a Z menos Z sub 0, ¿no? En su forma cartesiana. Claro, porque el vector direccional tiene que ser este mismo vector, ¿no? Para la recta normal. Acá tendremos esto, esto, y finalmente menos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Se ha comprendido? ¿Sí o no? Muchachos, Sí, todo claro. Bien, ahora sí vamos a ver a un operador matemático, ¿ya? Le voy a llamar operador nabla. ¿Ya? Bueno, y el operador nabla es este operador. Amarillo igual lo voy a poner bien. Es un operador vectorial. Sas, sas, ya. El operador nabla es igual a este operador. El operador que deriva respecto de X, respecto de y respecto de Z. Este es un operador vectorial. ¿Hasta aquí todo bien? Veremos quién está en línea. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me han comprendido? Eso es. Ahora vamos a ver al gradiente de una función. Gradiente de una función. ¿Qué es el gradiente de una función? Es el operador nabla aplicado a una función, ¿ya? Es decir, es el operador vectorial aplicado a f. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar este operador precisamente aplicado a f. Listo. El gradiente es nada más que un poquito. Voy a enmarcar. Todo esto voy a copiar, tal cual. Pues ya lo voy a ir aplicando, ¿no? Al distribuirse vas a generar derivada parcial de f respecto de x, ¿no? Derivada parcial de y respecto de f. Y lo mismo para z, ¿no? Listo. Este es el gradiente de la función, ¿ya? Ese vector, ¿no? Que se genera con las derivadas parciales sobre la función. ¿Hasta aquí todo bien?
¿Me han comprendido? Eso es. Nota. 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 Digo, sea f de x, y, z igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? El operador gradiente, el gradiente de f, estamos hablando de delta f, dos puntos, genera un campo vectorial de vectores perpendiculares a la superficie. En su cara positiva, ¿ya? Estoy hablando de lo siguiente. Nosotros ya teníamos una función, ¿no? Teníamos una superficie, ¿no? Una función de este tipo. Bien. Esta es z igual a f de x, y. A esta función también la puedes escribir igualándola a 0. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tienes, si la iguala a 0, vendría a ser f de x, y, ¿ya? F de x, y, menos z igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí o no? Muchachos, ¿me están comprendiendo? Sí, jefe. Ya. Si a todo esto le llamas f, tienes una función de 3 variables como está acá. ¿Ya? El gradiente de f, o el gradiente de f, te genera un conjunto de vectores ortogonales a la superficie. Este conjunto. ¿Sí? Aquí se forma 90 grados, 90 grados, 90 grados. Eso es, ¿ya? Eso es lo que generas. ¿Cuándo? Cuando tienes una ecuación igualada a una constante. A 0 en forma general le vamos a poner. Y si L es el gradiente de esa función, de la nueva función, la que esté igualada a 0, se genera este campo vectorial. Esto es delta F. Este conjunto de vectores ortogonales a la superficie. Quiero decir, ¿qué es el gradiente? Es simplemente derivar esa función respecto a cada una de sus variables. Tendrás que derivar respecto de x a f, derivada de f respecto de y finalmente derivada de f respecto de. ¿Me están entendiendo hasta aquí, sí o no, muchachos? ¿Podría repetir la última parte, por favor, ingeniero? ¿Sabes qué es el operador gradiente, no? El operador gradiente es simplemente, o el gradiente de una función, aplicar el operador nabla sobre la función, ¿ya? Este operador va a ir variando dependiendo de cuántas variables tiene f. Si tiene f simplemente es función de dos variables, su operador nabla será hasta derivada parcial respecto de y. ¿Me están comprendiendo? Muchachos, ¿qué es el gradiente? El gradiente es el operador nabla aplicado a una función. Y el operador nabla aplicado a una función me va a dar derivada parcial de f respecto de x. De coma, un vector me va a generar un vector. Derivada parcial de f respecto de y, derivada parcial de f respecto de z. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ya. Ahora vamos a ver. Dice, si tienes una función de 3 variables igualada a 0, el gradiente de esta función te genera un campo vectorial de vectores perpendiculares a la superficie. Yo tenía esta curva, perdón, no es curva, superficie. Z igual a f de x y f de x y. ¿Están de acuerdo? Z igual a f de x y.
¿Qué me dice la teoría? ¿No? Si yo igualo a 0 esta ecuación, se va a formar lo que me dice la nota, ¿no? Una función de 3 variables igualada a 0. ¿Sí? Si tú hallas el gradiente de esa función de 3 variables igualada a 0, lo que se va a hallar es el gradiente. ¿Y qué es el gradiente? El conjunto de vectores perpendiculares a la superficie que forma la ecuación descrita por x, y y z. ¿Me han entendido o no? Ahorita z igual a f de x, y, mi superficie está en forma explícita. Pero para que tenga la forma, para que pueda hallar gradientes y vectores perpendiculares a la superficie, tiene que estar igualada a 0. Entonces, en esta ecuación he pasado todo un solo miembro. ¿Estamos de acuerdo? Tendríamos f de x, y menos z igual a 0. Ahora sí tiene la forma. Si yo saco el gradiente de esta función que está igualada a 0, a la que yo le he llamado y bautizado otra vez f mayúscula de x, y, z, se va a generar un conjunto de vectores perpendiculares a la superficie original, a la z de f de x, y. ¿Me han entendido ahora sí, sí o no? Muchachos. Sí. O nada. Puede ser también nada, ni modo. ¿Qué podemos hacer? Pero le meteremos ganas a ver en esta última parte. Ayúdenme. Esto va a ser f mayúscula. Ayúdenme. ¿Cuánto vale derivada de f mayúscula respecto de z? Ese ayúdenme primero. Esta componente. F de z, ¿cuánto vale? Aquí está la ecuación. ¿Vale? Menos 1. ¿Me han entendido o no? Deriven a f mayúscula respecto de z. Menos 1. ¿Están de acuerdo o no? Sí, jefe. Derivada parcial de f respecto de x. X aquí nomás está. Va a ser la f minúscula respecto de x, ¿no? Derivada parcial de f minúscula respecto de y. ¿Quién tiene y? Solamente la f minúscula. Va a ser derivada parcial de f respecto de y. Con lo cual has hallado el vector gradiente de esta superficie, que es un vector perpendicular a la superficie y que coincide con el que he calculado anteriormente, ¿o no? Muchachos. Sí, Sí, ¿no? jefe. Listo. Ya estamos. Entonces, ya sabes, con el vector gradiente calcularías el plano tangente y también la recta normal sin necesidad de trabajar con el producto vectorial, aunque ya sabes qué es eso. ¿Me han comprendido? Bien, empezaremos a hacer problemas entonces, ¿ya? A ver, voy a colocar una línea de división y empezamos con nuestro primer problema. Bueno, me falta calcular la divergencia, el rotor, todo eso, el rotacional. Lo vamos a hacer después. Bien. A ver, ¿dónde está? Mi banco de exámenes. Voy a elegir un examen, ¿ya? No les voy a presentar la pantalla para economizar tiempo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero una de mayo de 2008. Esta dice, ¿ya? ¿Se lee? Muchachos. O nada. Sí, ¿no? Quito todo esto, voy a llevar casi a la izquierda. Sobre todo esto. Está ahí. Ya. Dice, hallar las ecuaciones de los planos tangentes a la superficie. ¿En qué ejercicio vamos, muchachos? ¿Cuál fue el último que hicimos? Esta es la superficie. 2x cuadrado más 6 al cuadrado más z al cuadrado igual a 36. Que sean paralelos, que sean, aquí voy a recortar. Ahí está. Que sean paralelos al plano 2x más 6y más z igual a 0. ¿Qué tal? ¿Estamos bien o no? ¿Qué problema es, muchachos? Ayúdenme. Ya he subido todo el ejercicio 31. 31, ¿seguro? ¿O crees? Sí. ¿Seguro? Sí, Ya, jefe. muy bien. Te creo.
Vamos entonces. Problema 31 es, ¿no? Problema 31. Problema 31. Listo. Entonces, ¿qué te dice aquí? Halla las ecuaciones de los planos tangentes a la superficie 2x cuadrado más 6y al cuadrado más z al cuadrado igual a 36. ¿Qué tipo de superficie es? Todos los términos cuadráticos tienen el mismo signo. Tienen el coeficiente con el mismo signo. Todos son positivos. Pero no son iguales. Si fuesen iguales todos los coeficientes de los términos cuadráticos, sería esfera. ¿Qué es? ¿Qué es 2x cuadrado más 6y al cuadrado más z al cuadrado? A ver, lo voy a dibujar y para que no se olvide, ¿no? Cuando todos los coeficientes de los cuadráticos son del mismo signo, es elipsoide. ¿Ya? Ahí ya si van cambiando algunos, ya viene a ser, digamos, otro tipo de superficie. ¿Me van comprendiendo, muchachos? Ya, me van a dictar la ecuación de la superficie que estoy trabajando. Bien. ¿Qué tal? Todos están con mi GeoGebra, ¿no? Muchachos. Ya. ¿Todos con el GeoGebra? ¿Sí o no? Sí, jefe. Ya, díctenme la Sí. ecuación de la superficie. ¿Cuál es? ¿Lo tienen o no? Era 2x cuadrado 2x más 6y cuadrado. al cuadrado más z al cuadrado igual a 36. ¿Ya? A ver, 2x al cuadrado más 6, ¿no? Y al cuadrado, ¿está bien? Sí, jefe. Sí. ¿Opción esa es? 2x cuadrado más 6y al cuadrado más z al cuadrado igual a 36. Como puedes ver, es un elipsoide, te dice. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Te dice el problema. Tienes que hallar todos los planos que sean tangentes a este elipsoide y a la vez paralelos al plano 2x más 6y más 6. 2x más 6y más z. Allá, vamos a ver. El plano es 2x más 6y más z igual a 0. Tengo que calcular los planos. Mira, el plano que me han dado, obviamente como no tiene término lineal, corta al elipsoide, lo está dividiendo, lo está cortando, ¿no ve? Voy a hacer una captura de pantalla y lo voy a pegar, ¿ya? A nuestro grafiquito el que tenemos en la pizarrita. ¿Qué tal? ¿Todas otra vez con mi pizarra? Sí, ingeniero. ¿Los de Google Sí, Meet jefe. están aquí? ¿Sí? Listo, entonces este es el esquema gráfico del problema. ¿Cómo te das cuenta que el plano pasa por el origen, el que me han dado? ¿Saben? No tiene término independiente en general. Exacto. Si no tiene ninguna superficie o región geométrica que no tenga término independiente, tiene que pasar por el origen. ¿Está bien? Ese planito pasa por el origen. Y mi elipsoide también tiene centro en el origen. ¿Por qué tiene centro en el origen, muchachos? Porque no tiene desfase. Quiero decir desfase que no hay X lineal, no hay una Y lineal, ni una Z lineal. Pasa o su centro está en el origen. Listo. Lo que yo tengo que hacer aquí es calcular otros
halle las ecuaciones de los planos tangentes a la elipsoide, te dice, que sean paralelos a ese plano que le está cortando. ¿Cuántos planos tendría que hallar como respuesta? Muchachos. 2. 2. Claro, es lógico, ¿no? Va a haber un plano tangente paralelo a ese plano que está cortando la elipsoide a la derecha y otro a la izquierda, según mi gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Me voy a copiar entonces. Puedo hacer inclusive un gráfico general o puedo trabajar con el mismo gráfico. Voy a pedir más páginas. Esto se me ha quedado un grafiquito, ¿no? Quería esto todavía, pero... Estos son mi enunciado, ¿no? Puedo dibujar, si lo deseo, puedo dibujar otro, depende, ¿no? Lo voy a dejar tal como está. Puedo dibujar otro acorde. Oh, está bien también, no hay ningún problema, ¿no ve? Puede ser ese. Pero sí, voy a asumir que no lo he dibujado, ¿ya? Que no lo he dibujado. Y podría dibujar uno general, ¿no? A ver, voy a dibujar un elipsoide. Con rojo estamos, ¿no? Ya, pues, ¿dónde estás? Ahí está, ¿no? Este que sea mi elipsoide. ¿Ya? Y voy a asumir, a ver, mucho más grueso voy a dibujar, ¿ya? Línea gruesa. Este. Es mi elipsoide. Ni siquiera he dibujado los sistemas de ejes rectangulares, ¿no? Me están dando un plano, digo, ¿no? Aquí en el gráfico, como yo ya lo he dibujado, sé que lo estoy intersectando. Pero en forma general, podrías dibujarlo de esta manera, ¿no? Aquí está tu planito, el plano que me han dado. A ver. Ahí, ¿estamos de acuerdo? Este es el plano que me han dado. Este es el plano dato, ¿no? El plano dato tiene ecuación 2x más 6y más z igual a 0. ¿Qué tienes de dato de este plano, muchachos? ¿Tienen el vector ¿Qué normal? pasa? Claro. Pero la ecuación, ¿qué cosa te da de dato? Si tienes la ecuación del plano ya propiamente. Te da el vector normal, ¿no veo o no? ¿Cuál es el vector normal del plano? Díganme. 2, 6 y 1. exacto. 2, 6 y 1, ya lo tienes. Ahora voy a hallar el vector gradiente de esta. Esto no rota, ¿será que rota? Rota. Ya, pues no quiero rotar. Ahí, ¿ve? Así. Algo así. Así le pongo. Estoy rotando, ¿ya? Voy a hallar el vector gradiente de esta superficie. SAS, ¿no? Está bien, ahí lo voy a dejar. A este vector le voy a llamar delta F. ¿Ya? Oh. La ecuación de esta superficie, ¿cuál es? Hemos dicho. Oh, en el dato del problema. ¿Cuál es la ecuación de esta superficie? Díganme. Es 2x al cuadrado más 6y al cuadrado más z al cuadrado igual a 36. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Ya? Pero para hallar el campo vectorial de vectores ortogonales a la superficie, tienes que crearte otra nueva función, ¿no? Es esa que se halla igualando a 0 toda la ecuación. Aunque como esto es constante, no va a haber mayor cambio, ¿ya? Pero para
Que no se olviden, estoy haciendo esto, ¿ya? Listo. Esta expresión viene a ser tu F mayúscula, ¿ya? Eso es F mayúscula. ¿Se ha entendido? Muchachos. Sí, ingeniero. Ahora, el gradiente de F mayúscula, tú sabes qué es. Derivada parcial. Entonces, depende de cuántas variables depende. Depende de 3. Entonces, habrán 3 derivadas parciales que te van a generar un vector. Derivada parcial respecto de X de F, ¿no? Y así, coma, derivada parcial respecto de Y, de F otra vez, de cuántas variables dependa, ¿no? Derivada parcial de F respecto de C. Listo. Ese es el vector gradiente y va a ser un campo perpendicular a la superficie. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el gradiente de F en mi ejercicio? Deriven a F respecto de X. Aquí está tu ecuación de F. F respecto de X me sale 4X. F respecto de Y, 12Y. Y F respecto de Z, 2Z. Un vector de 3 componentes. ¿Me han entendido? ¿Sí o no? ¿Todo ok? Sí, ingeniero. Ya. Sí, jefe. Ahora, muy bien. Ahora, algo que es bien importante. ¿Qué necesitas para hallar un plano? ¿Te acuerdas o no? Para hallar una recta, un plano, ¿qué necesitamos? Para el plano Un era un punto, vector normal, ¿no? Para una recta era su vector direccional. ¿Qué más en ambos casos? Muchachos, un Un punto, punto. ingeniero. un punto, exacto. El vector gradiente es gradiente, pues, miren. Tienes varios vectores gradientes y no son el mismo. ¿Está bien? Tú tienes que dar el vector gradiente en un punto específico. Generalmente ese punto no me lo dan, pero como lo necesito, tú te lo creas de dato. Yo me estoy creando este punto, ¿ya? Ese punto yo le voy a llamar punto P sub 0, ¿ya? Este que sea el punto P sub 0, que sea X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. ¿Está bien? Ese es el gradiente, pero en cualquier punto. Yo lo voy a calcular en el punto P sub 0. Un punto en el cual efectivamente el vector gradiente es paralelo al vector normal. Y con esto voy a poder hallar los planos tangentes, ¿no? A la superficie que sean paralelos al plano que me han dado. Entonces lo que voy a hacer es aquí, como tengo el gradiente, lo voy a evaluar, ¿no? Lo evalúas en P sub 0. El gradiente evaluado en P sub 0, ¿qué te da? 4X sub 0. 4X sub 0. ¿Está bien? 4X sub 0. 4X sub 0, 12Y sub 0 y 2Z sub 0. Ahí. ¿Qué tal? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Listo. Finalmente el otro, ¿no? Lo último. El gradiente. Caramba. La relación que voy a usar para resolver el problema es que el gradiente, obviamente en P sub 0, es paralelo al vector normal. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, Sí, este gradiente tendrá que ser K veces el vector normal. ¿Listo? Con lo que yo voy a igualar este vectorcito a K veces el vector normal, que sé que vale 2,6,1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? ¿No? De aquí hallas estas relaciones. 4X sub 0 tiene que ser
2 veces K. ¿Ya? 12 y sub 0 tiene que ser. Y sub 0 tiene que ser 6 veces K, ¿no? 2z sub 0 tiene que ser una vez K, ¿no? Una vez K. Y de aquí hallas estas relaciones. Porque para hallar un plano, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito para hallar este planito que voy a dibujar con color verde? A ver, quizás lo estoy dibujando ya. Sí lo ves. Bien, esto. Sí. Sí. Y así. Ya. Bueno, a ver. ¿Qué necesito para hallar este plano? El plano de color verde. ¿Qué necesito, muchachos? ¿Qué necesitas para un plano? Hola, hola. ¿Qué necesitaba para un plano? Un punto y el vector. Normal. Un punto y el vector normal, ¿no veo, no? Ya, a la pinta, se ha quedado ahí. Lo borraré. Se vaya esto, está perfecto. Ya, chao. Voy a extender más bien. Un punto hemos dicho, ¿no? Y el vector normal. El vector normal para el plano de color verde es dato. ¿O no lo tienen? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Qué dicen? Sí, Inge, lo tenemos. Aquí no van a poder usar como vector normal para hallar el vector, el plano de color verde. Es el gradiente, pero no necesariamente tengo que trabajar con el gradiente. ¿Con quién puedo trabajar para hallar el vector normal? Puede ser el mismo vector normal que el plano azul Exacto, nos dan de dato. claro. Para hallar el normal del color, del plano de color verde, puedes usar la normal del plano de color azul. ¿Ya? Tendríamos. ¿Qué vendría a ser la única incógnita en realidad? ¿Cuál es la única incógnita para hallar el plano de color verde? El punto de contacto. P sub 0, exacto. X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. ¿Qué es lo que estoy hallando ahorita en esta parte, en esta etapa? ¿Ya me han comprendido? Porque estoy calculando a X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Muchachos. ¿Esa es una recta, Inge? ¿Cuál? Esa es una recta de puntos y lo va a intersectar con la figura. A ver. Ahorita, ¿qué he hallado? X sub 0, ¿están de acuerdo o no? Sí, Y Sí. sub 0 también. Y Z sub 0 también. ¿Estamos o no estamos? estamos, Inge. Sí, Perfecto. Inge. ¿Está bien mis despejes? Sí, está bien, Inge. Ya. Depende. Hay varias formas para resolver un problemita, ¿no? Puedo hallar esta recta de circunferencia e intersectar con la misma superficie y el punto de intersección. Podría ser, ¿no? O vendría a ser los puntos de donde tengo que trazar los planos tangentes. Pero voy a hacer algo más fácil. P sub 0 pertenece a la superficie, ¿sí o no? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Entonces cumple su ecuación. ¿Cuál es la ecuación del elipsoide? Aquí está. Es esta. O la de abajo también, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué te dice? 2x al cuadrado más 2y al cuadrado más 6y al cuadrado más z al cuadrado. Todos los puntos de la superficie, todos, cumplen la ecuación, toditos. Y también P sub 0.
Entonces, P sub 0 va a ser 2 veces X sub 0 al cuadrado más 6 veces Y sub 0 al cuadrado más Z sub 0 al cuadrado. Tiene que valer 36. Si yo hago el reemplazo de los valores que ya tengo de X sub 0 y Y sub 0, tendríamos lo siguiente, ¿no? Todos valen K medios, ¿no? Aquí tendríamos K medios al cuadrado. Me copiaré ya. K medios al cuadrado. Aquí tengo más 6 veces K medios al cuadrado igual. ¿Dónde estás? Aquí está. Al cuadrado. Finalmente, más K medios al cuadrado. ¿Hasta aquí todo bien? Chingue. Sí. ¿Qué se va a poder calcular? El punto K, ¿no? El valor de K, ¿no? Vas a poder calcular el valor de K. Bien. Seguimos. Esto no sé por qué lo estoy manteniendo. Lo borraré. Pero ya más o menos ya sé cómo va a ser el problema. Aquí, ¿qué tienes? ¿Cuánto me da esto? Con su calculadorita. A ver, lo hacemos paso a paso. Directo lo haremos, ¿ya? K al cuadrado si factorizo ahí. O directo lo haremos. ¿Para qué voy a perder tiempo? ¿Cuánto es esto? Esto es 1/2 de K al cuadrado. Aquí tengo más 3 medios de K al cuadrado. 1/2 más 3 medios. Más 1/4 me da aquí, ¿no? Aquí sería 2 más 6, 8 más 1, 9. 9 medios de K al cuadrado. ¿Está bien? Sí, está bien, Inge. Pregunta. Listo. ¿De aquí cuánto vale K? Más menos 2. Eso. Es 4, ¿no? Sí, A hay ver. 4, perdón. A ver, un cachito, vamos a ver. Para que no me equivoque. 9 medios, pero es esto, ¿no? 9 medios de K al cuadrado. Revisen, por ahí me estoy equivocando. Entre 9 es el 4, es 8 me sale aquí. O estoy mal yo. No, 4 es. Inge. 4 es K al cuadrado 4. O K igual a 4. Ah, K al cuadrado es. 8 me sale a mí, no sé si está bien. Revisen, por eso. ¿Están con calculadora? Todos están ustedes ahorita. ¿Está bien o está mal? K al cuadrado 8, sí. Sí, está bien. 9 cuartos. Sí, 9 cuartos, claro, soy un chacrita ya. 9 cuartos. Ya, de K al cuadrado. K al cuadrado me sale 16. ¿Está bien? Sí, ahora sí está bien, Inge. Ya. Entonces K vale más menos 4. 4. ¿Estamos de acuerdo? Para K igual a 4, te da el primer punto, ¿no? P sub 0. ¿Qué tendríamos para K igual a 4? Reemplazamos en X sub 0, ¿no? Con K igual a 4 esto va a ser X sub 0 es K medios. 2. Y 2. sub 0 es K medios. 2, 2, 1. No, 2, 2, 2, ¿no? ¿Están de Sí, acuerdo? sí, Inge. Bien. Listo. Y tendrías tu primer plano. ¿Cuál que depende de ti? Puedes tomar el gradiente, porque el gradiente ahora lo puedes calcular porque ya tienes las coordenadas X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. ¿Estamos de acuerdo? O puedes tomar al vector normal del plano de color azul. Yo tomaré a este porque lo veo más simple, ¿ya? Lo voy a tomar a este. El normal es, aquí tengo 2, 6, 1, ¿no? 2, 6, 1. Con este mejor, parece más simple. Entonces tendríamos 2 por X menos 2 más 6 por Y menos 2 igual. Y finalmente más 1 por Z menos 2 igual a 0, ¿no? Tu plano en realidad viene a ser ahora 2X, se puede, no creo que se pueda simplificar, ¿no? 2X más 6Y más Z menos 4 menos 12 menos 16
menos 2 menos 18 igual a 0. ¿Está bien? Revisen. ¿Está bien o no? Me dicen si me he equivocado, ¿no? Plano tangente 1. ¿Está bien? Sí, Inge, está bien. Está Perfecto. bien, Inge. Vamos, para el otro valor. Para acá igual a menos 4, ¿no? Si va a ser menos 4, tendremos a P sub 0, que es X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Menos 2, menos 2, menos 2. ¿Es correcto? Sí, Inge, es correcto. Bien. Y el normal tiene que ser el mismo. ¿No? Que va a ser el plano que está aquí abajo, ¿no? Tiene que ser el plano paralelo. Entonces tendríamos esto mismo. Pero voy a cambiar, ¿no? Va a ser esto más, más y más, ¿no? Y el plano también cambiaría de la misma forma. Plano tangente 2. A ver, vamos a ver al plano tangente 2. Está bien que es 2x más 6y más z más 18 esta vez. Sí, está bien, Inge. Listo. Ya he dibujado así un momento mi problema. Voy a volver al GeoGebra. Tienen las soluciones ya, ¿no ven? Me van a dictar 2x más 6y más z menos 18 de memoria. Y el otro plano también. ¿Lo tienen? Sí, Inge. Ya, me dictan entonces. Estoy volviendo. A ver, veremos. Mucho tarde este tiempo. Ya. Mm. ¿Todos están con mi gráfico? Sí, ¿no? Bueno, Sí, me dicta. ¿Cuál es el plano de solución? 2x, me acuerdo. 2x más 6y más z menos 18 igual a 0. 18 igual a 0. ¿Listo? Aquí está. Y es tangente, parece. El otro más ahora. El otro es lo mismo, solo que lo cambias más 18 nomás, Inge. 8 igual a 0. Listo, ya está. ¿Ven? Y es plano tangente siempre, ¿no? Podemos dibujar inclusive los dos puntos. A ver, le voy a llamar P sub 1 con barra bajas alias subíndices, ¿no? P barra baja 1 y aparece P sub 1. El primer punto me acuerdo que era 2,2,2, ¿no? Enter. Aquí está. Este puntito es, ¿no? Lo voy a cambiar de propiedad, lo ponemos color negro. ¿Qué más? Ahí está, plano tangente. En P sub 2 se está trazando el plano tangente, ¿no? Hay que cambiar de color. Que sea 2. Ya, ahí está. El punto P sub 2. P sub 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Menos 2, coma menos 2. Ahí está. No, afritos está. Justo donde es el punto de tangencia. Y se puede ver, ¿no? Bien. Y hemos acabado. Ya. Ahí damos un recorte de arreglos, ¿eh? Ya. Vuelvo a mi pizarrita y buscamos otro ejercicio. Bueno, todos con mi pizarra otra vez, ¿no? Sí. Bien. Esta es la solución. Vamos. Más páginas. Estamos en el problema 32 ahora, ¿no?
problema que metemos. A ver, otro problemita. Uf, 10 horas rápidamente. A ver, un segundito. Vamos a encontrar un examen. Aquí está. ¿Qué dices? Demuestre que los planos tangentes a la superficie forman con los planos coordenados un tetraedro de volumen constante. Ya. No sé si dibujara la superficie X por Y por Z igual a al cuadrado. Parece... bueno, luego lo vamos a ver. ¿Ya? Solución. Ahí te lo voy a dibujar. Solución. No sé cuál es la superficie, pero como hemos dicho, ¿no? Muy pocas veces resolvemos el problema geométricamente. Para eso es la geometría analítica, para que no dependas del gráfico, ¿no? El problema se resuelve algebraicamente, no gráficamente. ¿Ya? Bien. Entonces aquí tengo una superficie, te dice. Dice, ¿no? Estos son los planos coordenados. ¿Estás de acuerdo que este es el plano coordenado X? Lo voy a puntear. Si hago esto, me lo voy a llevar acá. ¿Ya? Este es el plano coordenado X. Lo voy a puntear. Ya. Perfecto. Eso, se ha perdido mi... Bueno, otro. El otro plano coordenado es el plano YZ, ¿no? Estos planos me están hablando. Ahí está. ¿Ya? Planos coordenados. Uno más, a ver. Este. Me lo llevaré. Ay, caramba, los dos agarran. Este no más. Acá. Listo, ahí están mis planos coordenados. Ya.
¿Qué está pasando con los planos coordenados? A ver qué dice. Demostrar que los planos tangentes, planos tangentes, forman con los planos coordenados con estos un tetraedro de volumen constante. ¿Ya? No sé cómo será la superficie. Voy a especular. ¿Ya? Entonces dibujo una superficie lo más general posible. Lo voy a hacer con color amarillo. ¿Ya? Me habla de planos coordenados. Algo así me voy a dibujar. Esta debe ser mi superficie. ¿Ya? Y el plano tangente a esta superficie, en este punto en particular, voy a asumir que va a ser este planito, ¿ya? Este plano que es. Quizás. ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Sí o no? El plano que acabo de dibujar es el plano tangente a la superficie en este punto. ¿Estamos? ¿Todo bien? Le voy a llamar P sub 0. Listo. Y efectivamente forman un tetraedro, ¿no? Con los planos coordenados. Voy a tratar de extender a ver el eje X. Un poquito porque lo necesito. A ver, ahí, para que no coincida precisamente, ¿no? Ahí. Este es el eje X. Muy bien. ¿Vamos? Pero se ha perdido también. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Al eje Y quisiera extenderlo igual un poco. Ahí. Este es el eje Y, ¿no? Eso también quisiera extender porque está muy pegado. Ya. Ahí está bien. Que se venga por acá. Correcto. También por acá. Que crezca igual un poquito. Algo así. ¿Ya? Listo. Aquí tienes un tetraedro, ¿no? Ese tetraedro es este. A ver, lo voy a dibujar aquí otra vez. Aquí tenemos estas caras, ¿no? Creí que iba a ser rápido este ejercicio. Rápido, ¿no? Estoy tardando en dibujar. Aquí está mi tetraedro. Una cara. Una cara. Dos caras. Y tres caras. ¿Estamos de acuerdo? Cuatro caras. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Se nota que son cuatro caras o no, muchachos? Sí, ¿no? La de frente más, ¿no? La que está viniendo. Esta quiero decir. Esta carita tal vez no se ve. Listo. Lo que voy a hacer es calcular a este vector. ¿Qué vector es este? El de color amarillo. ¿Estás de acuerdo que es el gradiente de la función? Muchachos. Hola, hola. Sí. Ya. Miren lo que voy a hacer. Me voy a crear la función. Una función x. Esto es x, y, z menos a al cuadrado, ¿ves? Está igualando a 0 para hallar ese campo vectorial de vectores perpendiculares a la superficie. ¿Ya? Esto es 0. Digo entonces, gradiente de f. ¿Cuánto vale gradiente de f? Gradiente de f. Nosotros sabemos bien que el gradiente es derivada parcial respecto de x, t, ¿no? Derivada parcial respecto de y, d. Derivada parcial respecto de z,
Listo. Ayúdenme. ¿Cuánto vale el gradiente de la función f? Deriven. ¿Cuánto es? F de x, ¿cuánto es? ¿Está bien si coloco yz? Coma. F de y. XZ. Y f de z, xy. ¿Cómo es? ¿Estamos o no estamos? Listo. Ahora Sí. lo vas a evaluar, como hemos dicho, en P sub 0, ¿no? Digo entonces, de aquí. Eso pondremos aquí como hay espacio. Entonces, el gradiente evaluado en el punto P sub 0 va a ser x sub 0, no, y sub 0, z sub 0, x sub 0, z sub 0, estoy dibujando muy bien. Volveré a escribir nomás. X sub 0, z sub 0, x sub 0, y sub 0. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bien. ¿Qué más haría? De una vez hallaríamos el plano, ¿no? El plano tangente. Le voy a llamar. A ver cómo le hacemos esto. Quisiera puntearlo. Lo puntearé. Este lo voy a puntear a la superficie. Ya. Bueno, a este plano le voy a llamar plano tangente. ¿Cuál es la ecuación del plano tangente? Más a la izquierda. El plano tangente. Le voy a disminuir su tamaño un poco más. Se lee, ¿no? Se lee. Listo. El plano tangente entonces será, sabes que este gradiente es el vector normal, ¿no? Me está dando y sub 0, y sub 0, z sub 0 por x menos x sub 0. Bueno, aunque aquí no he definido, ¿no? Definiré que p sub 0 sea x sub 0, y sub 0, z sub 0. Más, dice acá, ¿no? X sub 0, y sub 0, multiplicado por y menos y sub 0, ¿no? Finalmente, más, tendríamos x sub 0, no estoy escribiendo mal, ¿no? Esto es z sub 0, ¿están de acuerdo? La segunda componente del vector normal, más x sub 0 y sub 0, por z menos z sub 0, igual a 0. ¿Es correcto o no? Muchachos. ¿Todo bien? Sí, que todo bien. Tienes el vector normal y tienes el punto. Esta es la ecuación del plano tangente. Voy a distribuir. ¿Estás de acuerdo que es y sub 0, z sub 0? Le pondremos esto con color blanco nomás. Esto es y sub 0, z sub 0, por x, ojo, por x. Aquí tendríamos más x sub 0, z sub 0, por y, porque x y y son las variables al final, ¿no? Del plano ax más by más z más b igual a 0. Más x sub 0 y sub 0 por z. Y están de acuerdo que esto va a ser 3 veces x sub 0 y sub 0 z sub 0, les pregunto, ¿sí o no? ¿Qué tal, muchachos? ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? ¿Todo bien? Sí, Ya. todo claro. Voy a dividir entre 3x sub 0 y sub 0 z sub 0. ¿Qué me queda? Me queda lo siguiente.
Me queda X, Y y Z, ¿no? Más. Este es el plano tangente. X entre cuánto? 3X sub 0. 3Y sub 0. 3Z sub 0 igual a 1. ¿Está bien o no? Sí, Inge. Ya. ¿Cómo calcularías el volumen de un tetraedro? Necesitas, obviamente, para eso, el punto de intersección de ese plano tangente con los tres ejes coordenados. Lo puedes hallar. ¿Cómo hallas este punto de intersección? Haciendo 0 a Y y a Z en la ecuación del plano tangente. O directamente, como se ha formado en mi problemita. A ver, si Y y Z valen 0, ¿cuánto vale X? Claro, es que este punto, miren, si te das de cuenta, le puedo llamar el punto A. El punto A es un punto que tiene en abscisa en X, ¿no? A. En Y no tiene desplazamiento ni campo en el eje Z. Es A, 0, 0. ¿Bien entendido? Este otro punto le puedes llamar B. En X no tiene, pero en Y sí, al que le voy a llamar B minúscula. Y en Z tampoco, 0. Y este punto le puedes llamar C. C puede ser 0 en X, 0 en y C minúscula en Z. ¿Me han entendido, sí o no? Puedes hallar fácilmente esto, ¿no? Esta es la ecuación del plano. ¿Estamos de acuerdo? El plano tangente. Tú dices, A, ¿pertenece al plano tangente, sí o no? Muchachos. Entonces cumple su ecuación. Entonces aquí, en lugar de X, Y, Z, reemplazas las coordenadas del punto A. Aquí un poquito más lo voy a mover y voy a anotar aquí es igual a A era A minúscula. Más acá. Eso. A minúscula 0, 0, ¿no? Entonces esto va a ser así. SAS, ¿no? Aquí reemplazas el valor de A. Y esto vendría a ser 0, 0. ¿Estamos? ¿Cuánto vale A? 3X sub 0. ¿Sí o no? Muchachos. Sí. A vale 13. Mejor aún, ¿no? La ecuación reducida del plano. ¿Se acuerdan que era esta? Si tienes este planito, ¿no? Si tienes los puntos de intersección con los tres ejes coordenados, ¿cuál era la ecuación de este plan? ¿Te acuerdas que era X más Y más Z, todo igualado a 1? Y aquí abajo estaban las intersecciones con los ejes. Cambiaremos de color. A, B y C, ¿no? Ojo, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Es decir, aquí sería A, B, C. Tu plano tangente ya está en esta forma. Ya tienes los tres puntos de intersección, ¿no? Díganme, ¿cuánto vale B minúscula? El punto de intersección con el eje Y.
Sí, sucede. Quiero que mires tu ecuación del plano tangente que está acá. Está en la forma reducida. Quiero decir, en esta forma. Cuando está en esta forma, es decir, las variables arriba, todos igualados a 1, los denominadores son los puntos de intersección con los ejes coordenados. ¿Cuánto vale B minúscula? ¿En qué punto se intersecta con el eje Y? Muchachos. 3 y sub 0. 3 y sub 0, exacto. ¿Cuánto vale C minúscula? 3z sub 0. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Ya. Quisiera achicarlo, ¿se puede? Creo que no se puede. Quiero reducir el tamaño. No se puede. Ahora, ¿cómo calculas el volumen del tetraedro? Por vectores puede ser, ¿no ve? Por vectores. Me van a ayudar. Ahorita tu tetraedro está así. Me van a ayudar. Este puede ser el vector A, el vector B, el vector B y el vector C. Ya hemos hablado en el capítulo de vectores. ¿Qué viene a ser el volumen de un tetraedro que forman 3 vectores? Y que creo que es la mitad de el producto cruz de de los 3 vectores. ¿Te acuerdas que teníamos así, no ve? Del triple producto. Eso, ¿no ve? Ya, me voy Sí. a poner, voy a copiar esto a algunos lados. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál más? Esto. ¿No? Nada más me falta. Bien. Si esto es U, si esto es B, de doble. ¿Ya? ¿A qué es igual el volumen del paralelepípedo? El triple producto. El triple producto vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Listo. El volumen del paralelepípedo es U, V, W. En producto mixto. ¿Están de acuerdo o no? En valor absoluto. Ahora el volumen del tetraedro. El volumen del tetraedro porque los 3 forman un tetraedro. ¿Ya? Lo voy a colocar con color rojito. ¿Ya? Si estás calculando el volumen del tetraedro que forman los 3 vectores, es esto mismo, pero una sexta parte.
¿Me han comprendido? El volumen del tetraedro que forman los tres vectores es un sexto del triple producto mixto. ¿Me han comprendido hasta aquí, muchachos, sí o no? ¿Ya? ¿Tienes estos tres vectores? ¿Sí o no? El volumen del tetraedro que me están pidiendo en mi ejercicio. ¿Estás de acuerdo que es? ¿Qué más le pongo, sí? Es A, B, C. ¿Está bien? Punto, cruz, no va, no interesa. No, en valor absoluto. Un sexto. Un sexto. ¿De qué? ¿Cómo se calcula el triple producto escalar? Un determinante 3 por 3, ¿no? ¿Me ayudan? Ah, ¿qué coordenadas tiene? Muchachos, el vector A. ¿Qué tal? Hasta 0. A, 0, 0, ¿no veo, no? ¿Está bien? B. 0, 3, Y. ¿Qué tal? ¿Está bien lo que hice o no? Sí, que está bien. Sí. ¿Listo? Ya está casi terminado. Esto no sé si moverlo. Lo moveremos. A ver cómo puedo mover esto. Lo voy a acomodar mejor. Ya. Se queda aquí. ¿Está bien? Esto está bien. Punto de su ecuación, ¿no? Ah, voy a poner aquí. Que A vale 3x sub 0. Eso es. Y todo esto va a subir. Que suba así, ¿no? Bueno. Ahí, perfecto. Este paralelepípedo igual que suba. Y ya tienes ahí, ¿no? Me van a ayudar. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Cuánto vale el determinante de una matriz diagonal? Muchachos. El producto de la diagonal principal. Exacto. 27x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, jefe. Listo. Y aquí lo último. E sub 0, ¿a quién pertenece? A la superficie. ¿Cumple su ecuación? Sí. ¿Cuál es la ecuación de la superficie? X por Y por Z igual a al cuadrado. Es decir, X sub 0 por Y sub 0 por Z sub 0 igual a ¿cuánto valdría esto, muchachos?
al cuadrado. X sub 0 por Z sub 0 es A al cuadrado. ¿Están de acuerdo que esto es terceras 9, terceras 2? X sub 0 por Y sub 0 por Z sub 0 vale al cuadrado. ¿Cuánto vale el volumen del tetraedro que forma cualquier plano tangente a esta superficie? Vale 9 medios de A al cuadrado. ¿Es constante, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Me han entendido? ¿O nada? Sí, que se entendió. Se comprende. Perfecto. Dame un segundito.